Un deseo genuino, como título de la enseñanza. Un deseo genuino. ¿Sale? Por favor, ahora sí vamos a comentar con la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1 al 11. ¿Sale? Vamos a tratar, hermano, de desmenuzar la carta a los Filipenses. No quiero irme toda de corrido, sino parte por parte, que es lo que Pablo quería que los filipenses entendieran. Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 11. Ya sé que lo traiga usted en papel, en la Biblia normal, en algún dispositivo. Si no, descargue usted la Biblia, hermano. Yo le recomiendo la nueva versión internacional, que es más entendible, pero si quiere la Reina Valera, excelente. Filipenses 1, del 1 al 11, y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermano, como usted recordará, el domingo pasado que empezamos a ver la carta, hermano, cómo Jesús empieza a llegar a la ciudad de Filipos, le comentaba que uno de los grandes privilegios que el Señor nos concede a nosotros los creyentes es unirnos a Cristo y a su pueblo desde el momento de la conversión. Esta es una realidad que se manifiesta cuando nosotros venimos a formar parte de una iglesia local. Cuando usted viene a formar parte de una iglesia local como somos nosotros, quiere decir, hermano, que el Señor transformó su vida y desde ese momento usted se ha unido al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para estar juntos en cada reunión, como ahora, para adorar a Dios y escuchar su palabra. Sin embargo, debemos reconocer con tristeza que no siempre estamos tan conscientes del privilegio que esto implica. ¿Qué cosa? El estar unidos a una iglesia local. Por eso muchos cristianos transformados en Dios andan de iglesia en iglesia buscando una iglesia que se acomode a ellos, pero nunca la van a encontrar, porque nosotros tenemos que acomodarnos a las Escrituras, no la palabra a nosotros. Entonces, hermano, tenemos que lamentablemente, hermano, reconocer con tristeza que no siempre estamos tan conscientes del privilegio que esto implica de pertenecer a una iglesia local. Y esto sucede, mis hermanos, porque nosotros no vemos con los ojos con que Dios la ve. Es decir, no vemos a la iglesia como Dios la ve. De hecho, muchas personas que profesan ser cristianos perciben la iglesia no como una bendición, sino como un estorbo. Y lamentablemente, las malas experiencias que muchos cristianos han tenido en algunas iglesias confirman estos prejuicios contra la iglesia. Pero nuestra perspectiva, o como debemos ver a la iglesia, no debe ser determinada por qué bueno o qué malo nos ha ido en las iglesias, sino por cómo la ve Dios y cómo nos ha revelado su palabra. ¿Sale? ¿Por qué digo esto, hermano? Lo platiqué el domingo pasado, hermano. Porque si no entendemos la bendición que es estar en una iglesia, hermano, nunca entenderemos por qué Dios pensó en la iglesia.
Como le digo, hermano, muchos dicen, ¿yo para qué voy a reunir, yo y Dios? Sí, pero todas las cartas de Pablo fueron escritas a iglesias. La única que parece personal es esta y la de Timoteo. Pero Timoteo estaba en la iglesia de Filipos. Perdón, estaba en la iglesia de Éfeso. Entonces, hermano, todas las cartas son dirigidas a iglesias. Incluso en Apocalipsis, cuando dice al ángel del Señor, escribe esta carta que está en Esmirna. No dice, escribe una carta al hermano fulano que está en tal iglesia. No. Siempre pensó Dios en iglesia. Por eso todas las cartas, hermanos, son escritas a iglesias. ¿Sale? Por aquellos que dicen, como yo, ¿por qué me voy a reunir? Porque todas las cartas son escritas. Tú no puedes ponerte a leer una carta que Pablo escribió en una iglesia y aplicártela solo para ti cuando la leyeron a una multitud de gente. Hermano, la iglesia en Filipenses comenzó cuando Pablo, haciendo caso a una visión, decide ir a Macedonia y llega a Filipos, donde con pasar algunos sucesos, hay algunos que creen en Cristo. Recordará usted, el domingo pasado hablamos, Lidia, su familia que creyó y fue bautizada, la mujer que fue liberada de un demonio, y el soldado encargado de la cárcel. Cuando se ponen a cantar y tiembla la cárcel, también él cree junto con toda su familia y es bautizada. Ahora, algo curioso, hermano, esta carta que vamos a ver de los Filipenses tiene matices muy curiosos. Por ejemplo, en esta carta no habla de pecado. Quizá habla de situaciones en la carne que había en la iglesia, pero no en un tono muy severo, como con Corintios, donde sí, o con los Gálatas, o Gálatas insensatos, o Gálatas torpes, que nos alejó. No, no hay ese tipo de matices en esta carta, hermano. Recuerde que esta carta es personal. Hay algunas cosas que quiero ver con ustedes, haciendo énfasis a lo que Pablo hablaba. Pero, hermano, vamos a ver tres aspectos en estos versículos de la carta. El primero, reconocimiento. ¿Sale? Primero, reconocimiento. Segundo, agradecimiento. Y tercero, un deseo genuino. Les repito los tres aspectos que vamos a ver en estos versículos. Reconocimiento. Segundo, agradecimiento. Y tercero, un deseo genuino. ¿Sale? Vamos a empezar primero por el reconocimiento. Esto está en versículo 1 y versículo 2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, que nuestro Dios y Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermano, Pablo se identifica porque él es el que escribe esta carta. Estaba acompañado de Timoteo. Hermano, es curioso porque en estos tiempos se firmaba al principio de la carta. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Pablo se manejaban rollos. Entonces imagínense, me llega un rollo de una carta y lo que tardo en desenredarla para ver quién firmó. Entonces, como eran rollos, primero escriben quién la envía para ver si la voy a leer. Entonces la abrían y veían Pablo. Ah, ok. Por eso, hermano, Pablo empieza escribiendo él. Pablo, o sea, él se identifica. ¿Por qué? Porque era muy largo desenredar todo el rollo. Hoy, hermano, yo sé que todos firmamos al final de la carta, ¿no? Y no sé, yo o alguien más escribe, pum, pum, pum. Pero en ese momento no era una hojita, era un rollo. Ahora, Pablo y Timoteo se presentan. Quizá Timoteo no escribió, pero Pablo dice: Él está conmigo. Y ellos conocían a Timoteo. Ahora, hay algo curioso. Observe que dice siervos de Cristo o siervos de Jesucristo. Mano, qué curioso, porque Pablo con Corintios sí dice Pablo apóstol de Jesucristo. Pero acá, si lee bien, se va a dar cuenta que dice siervos.
Siervos de Jesucristo. Curioso, ¿no? Porque en Corintios y en Gálatas dice apóstol. Y acá dice siervos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los de Corintio necesitaban entender que Pablo tenía una autoridad por la cual estaba llevando el mensaje a los de Corintio, porque los de Corintio, hermanos, sí le causaron muchos dolores de cabeza. En cambio, los filipenses no necesitaron eso. No necesitaban que les dijera apóstol, no, siervo, como ustedes, siervo. Ellos, los de Filipenses, reconocían a Pablo como autoridad. Entonces Pablo se presenta con su identidad de siervo. Los filipenses reconocían la autoridad de Pablo, pero Pablo no hizo falta que pusieran énfasis. Él dice, somos siervos al final. Hermano, qué hermoso cuando hermanos de tiempo en la iglesia reconocen sinceramente una autoridad puesta por Dios. Qué hermoso, hermano. Cuando un hermano que tenga años en la iglesia reconoce una autoridad puesta por Dios, es lo que dice Pablo. Qué hermoso es eso. Esto demuestra madurez y entendimiento de la palabra. Pablo le dice a los filipenses, ustedes de verdad que son unos verdaderos creyentes y santos, porque tienen un entendimiento muy grande en tan poco tiempo de convertidos. Hermano, pero ahí no dice la Biblia, pero es que se entiende desde que se presenta como siervo. No hace falta que le ponga apóstol. En contexto, hermano, Pablo está diciendo, ¿para qué les digo? Si ustedes tienen bien identificado una autoridad, no tengo problemas con eso. Por eso Pablo se presenta como un sencillo siervo de Cristo Jesús. Y los hermanos de la iglesia se identificaban bien con Pablo. Además, Pablo les dice, observe que dice, saludos, o sea, les enviamos saludos a los creyentes o santos que están en Filipos, a los obispos y diáconos. Nota que le escribe a 3 personas. Le dice, a los santos, a la iglesia, apartados para Dios. Santo es apartado para Dios. A los santos, a los obispos, que en ese momento ¿qué eran? Eran como los encargados o quienes supervisaban la iglesia. ¿Sale? No como lo tienen ahora, no. Era quien supervisaba una iglesia. Y después dice, y a los diáconos. ¿Quiénes eran los diáconos? Los que servían y apoyaban a los encargados de la iglesia. Hermano, Pablo, siendo quien era un apóstol, que él sabía que era un apóstol en Dios, no hace menos a las autoridades que estaban cuidando a la iglesia. No los hace menos. Él no dice, yo soy más que ustedes, por eso les digo apóstol. No, todos somos siervos. Es más, yo saludo a los santos, a los encargados de la iglesia que dejamos y a los que sirven en la iglesia. Para todos, no hay problema. Tan sencillo era Pablo que también saluda a los que sirven en algún ministerio. O sea, a todos. No nada más dice a los encargados de la iglesia, nada más. No, sí, a todos. O sea, nadie se me olvidó, a todos. Como diciendo Pablo, les muestro, hermanos filipenses, que no tengo problemas en agradecer a todos su sencillez con que sirven en la iglesia. Al contrario, se los agradezco. A pesar de saber que recién comenzaban en el camino de Cristo, Pablo dice, les demuestro a ustedes cómo a pesar de lo que soy un siervo como ustedes. Es más, saludo a todos, salúdenme a todos, dice Pablo. Mano, que Pablo hiciera esto de saludar a todos, llevaría a que los filipenses hicieran exactamente lo mismo. Recuerda que el domingo pasado le dije que no hay que hacer acepción de personas al evangelizar. Pablo dice, no olviden eso, no hagan acepción de personas. Hermano, y todavía dice que Dios y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermano, ellos ya habían conocido la gracia y Pablo les está diciendo que ambos, o sea, Dios y Cristo, les concedan aún más gracia sobre la que ya han entendido, para que siempre recuerden que es inmerecida, y paz de que Él está en medio de ustedes, porque se ve que está en medio de ustedes.
Pablo reconoce lo que son la amada iglesia del Señor y admira lo que han crecido en el entendimiento de la autoridad. Pablo dice: los saludo porque me admira ver lo que han entendido de autoridad. Por eso yo me presento como un siervo como ustedes. ¿Eso le quita autoridad a Pablo? No. Ellos entendían quién era Pablo. Una autoridad puesta por Dios. Hermano, qué hermoso cuando, a pesar del conocimiento adquirido por los años en Cristo, un verdadero discípulo se caracterice por mantener la sencillez del reconocimiento de la autoridad. La verdad, hermano, qué hermoso cuando, a pesar de los años y el gran conocimiento que tienen muchísimos hermanos, la sencillez con que reconocen a la autoridad. Una sencillez de, bueno, porque ya que no. Reconocen una autoridad. Entonces, Dios, ¿qué va a hacer con estos que entienden esto? Dios y Cristo les dará un mayor entendimiento de la gracia. Y la paz del Señor siempre guardará su corazón ¿de qué? De no olvidar esto. Es lo que Pablo está diciendo a los filipenses, hermano. Segundo, agradecimiento. Versículo 3 al 8. Después de que reconoce, hermano, que ellos entienden autoridad, dice: ahora les voy a agradecer eso. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Pues cómo no hacerlo, hermano, si reconocían autoridad, cosa que los Gálatas, los Corintios, los romanos tenían un problema grave. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo famoso, hermano, que aplicamos para todo, pero Pablo no aplicó para todo. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y ahorita lo voy a explicar. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sé que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Chéquense que él está diciendo aquí: ustedes saben que soy autoridad por la gracia del Señor, pero dice: por la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero con el entrañable amor de Cristo Jesús. Hermano, ese amor que Pablo entiende se lo refleja con un sincero agradecimiento. Y como es una carta de agradecimiento, hermano, es personal, se puede tomar hasta personal. Hermano, Pablo no miente al decir: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo. Él no estaba mintiendo. Cada vez que venía a su mente la iglesia de los filipenses, Pablo decía: gracias Dios por esta amada iglesia tuya. Siempre recordaré cómo empezó la obra en ellos y cómo han crecido en el conocimiento tuyo, Señor. Hermano, no creo que Pablo orara de vez en cuando para agradecer a Dios. No, hermano, no lo creo. Pero dice: en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Yo no encuentro eso en la carta a los Corintios. Hermano, esto le daba ánimo y mucha alegría por esta iglesia que siempre veía por él. Siempre veían por Pablo. Por eso no hizo plasmar en la carta apóstol, no, porque ustedes ven por mí. Solo dijo siervo, un siervo como ustedes, pero que llevo la palabra. Pero la pregunta es: ¿por qué dicen que han participado con él en el Evangelio desde el primer día? ¿Por qué, hermano? Si al contrario, Pablo llevó la palabra a Filipos. ¿Por qué dicen que han participado con él? ¿Cómo lo hacían? Pues enviándole ofrendas para lo que él necesitara. Tan es así, hermano, que grandes estudiadores dicen que cuando estuvo en Filipos quizás estuvo rentando casa, hermano. ¿Por qué? Porque no pudo quedarse mucho tiempo en la casa de esta mujer. Entonces necesitaba, hermano. Él no estaba ahí como que ya llegué y denme la casa. Hermano, participaban con él enviándole ofrendas. Esto es lo que Pablo admiraba de esta iglesia, porque él nunca les dijo: envíeme algo porque soy su apóstol, soy su pastor. No.
No, hermano, para nada. Es más, nunca va a encontrar que el Pablo les diga envíenme algo, cosa que va a leer ahorita en Corintios, que prometieron y no enviaron. Pero esta iglesia no. Tampoco la persuadía para que le dieran, ¿no? Como ya hacen muchas iglesias. Y la Biblia dice que tú siembres para que Dios te dé el doble. No, hermano. Solo dijo, soy un siervo como ustedes. Hermano, algo curioso es que él no luchó jamás para que los filipenses se les revelara dar al Señor con un corazón agradecido. Nunca. No va a encontrar que ninguna les exige o les pide. No. Eso es lo que Pablo agradecía a Dios. Gracias, Señor, porque estos no hace falta que les explique. Tú les enseñas. Hermano, caso contrario, como sucede en Corintios. Fíjese. Acompáñeme o apúntelo como usted guste. Segunda de Corintios 9, 5 al 8, versículo 5 dice así. Del 5 al 8, por hoy empezar con el 5. Mire, segunda a los Corintios 9, 5. ¿Sale? Ahí le va. Segunda a los Corintios 9, 5. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa ofrenda generosa que ustedes prometieron o habían prometido. Yo no encuentro eso en los Filipenses. Ya lo leí, hermano, y no está. Pablo le dice, hey, ustedes lo prometieron. Les voy a enviar a unos hermanos para que la vayan preparando porque veo que no la recuerdan. Entonces estará lista como un acto de generosidad y no como una imposición nuestra. Es decir, ustedes dijeron, yo no les pedí, ustedes dijeron. Hermano, tristemente no siempre es entendido la gran bendición que es ser agradecido con Dios. Olvidamos que Jesús dijo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo que amas es donde va a estar tu corazón. Algunos que profesan ser cristianos, que presumen saber mucho de las Escrituras, siempre dirán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, esta gente que lamentablemente siempre pregunte ¿por qué? La carta a los filipenses no la deberían de leer, porque les va a causar un problema. Porque la carta a los filipenses es una carta que vas a encontrar en el versículo famoso de que el que les ha dado les dará más. No. Hasta mal aplicado el versículo. El que comenzó la buena obra. Para todo lo aplicamos. Pero Pablo venía hablando de un contexto que venían haciendo. Por eso le he dicho, hermano, cuando lea un texto, hermano, lea versículos anteriores y versículos después, porque se vuelve un pretexto perfecto para engañar a la iglesia. Ese versículo no se aplica a todo. Pablo viene hablando un tema. Es como si yo le dijera, mi hermano, un ejemplo, esta comida se hace de esta manera, sí, hermano, pero Dios, y yo olvidando eso le digo nada más, pero Dios le va a dar gracia para que aprenda más. Y está leyendo la escritura y dice, pero Dios me dará gracia para que aprenda más. Sí, hermano, pero yo estaba hablando de cómo hagas este guiso. De lo demás, Dios se encarga. Hermano, es lo que Pablo está diciendo. Ustedes participaban conmigo. Porque sé dónde estaba su corazón. Versículo 6. Terminamos porque estamos leyendo de Corintios, Recuerden esto. Porque hasta eso tiene que decirles Pablo que no va a encontrar en la carta que estamos viendo a mano de los filipenses. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios
puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Reitero, esto no va a encontrar en la iglesia de los filipenses. No la va a encontrar. Al contrario, cada vez que vienen a mi memoria, doy gracias a Dios por ustedes. Pablo jamás le escribió algo así a la iglesia de los filipenses, porque el apóstol sabía dónde estaba el corazón de la iglesia en Filipenses. Dice el versículo que hemos leído, versículo 6 de los Filipenses del capítulo 1, Filipenses 1:6: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. ¿Cuál obra? Porque la aplicamos en todo. ¿Cuál obra? La de seguir participando en el evangelio con lo que le enviaban a Pablo para que hiciera la obra. Eso dice el versículo 5. Si no, léalo. Han participado conmigo, dice, desde que creyeron. Entonces, hermano, ese versículo de que comenzó tan buena obra, ¿aplica en todo? No. Porque yo no se lo puedo decir a un hermano que no ha entendido lo que es dar al Señor. No puedo. ¿Cómo le voy a decir? Quien empezó tan buena obra, pues si nunca ha entendido eso. Pero sí lo queremos aplicar para que el Señor nos revele su palabra. Pero es que Pablo no viene hablando de eso. Es sacar un texto fuera del contexto. No viene hablando de eso. Hermano, dice el 5, ¿por qué han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora? Y eso después sigue el 6. Entonces, ¿cómo aplico todo? ¿Alguien de ustedes ha participado en la buena obra del Señor? No sé, evangelizando como Pablo lo hacía, o lo estaban haciendo los filipenses. Pablo, nos vamos contigo todos los filipenses. No, sí, quien empezó tan buena obra. No. Ustedes participan de otra manera. Eso que están haciendo, a ver, ¿quién la comenzó en ellos? Por lo cual Pablo daba gracias a Dios. ¿Quién la comenzó en ellos? ¿Quién? Dios. Dios se lo reveló a ellos desde que creyeron. Porque Pablo nunca les escribió sobre esto. Dios se los tuvo que haber revelado. Por eso les dice, en agradecimiento a su corazón generoso, estoy convencido. ¿Qué es esta palabra de estoy convencido? Bueno, estoy muy seguro. Tengo la certeza total. No tengo la menor duda. ¿Qué cosa? Que el que comenzó esta obra en ustedes, o esta buena obra en ustedes, ¿cuál? La de ser desprendidos por amor, la irá perfeccionando. Es decir, la irá mejorando, la irá afinando, la irá puliendo, la irá incrementando, la irá madurando hasta el día de Cristo Jesús. Ok, hermano, ahora háblemelo en español. Ok, en pocas palabras, Pablo dice, quien les puso en el corazón lo que ustedes hacen de dar, lo irá puliendo todos los días para que lo hagan con un mejor corazón hasta el día en que Cristo regrese. Porque si lo hacen de corazón, recuerden que Dios no es deudor de nadie. Hermano, lo que Pablo está diciendo es, quien se lo reveló, pido a Dios que lo siga perfeccionando. Es decir, no hace falta que yo se lo recalque. Quien lo empezó en ustedes, les irá perfeccionando lo que hacen para hacerlo con un mejor corazón. Hermano, no se refiere a dar más, no, hacerlo con un mejor corazón. Es decir, Señor, esto es para ti, punto. Porque dice en el 7, es justo que yo piense así de todos. ¿Qué cosa es lo que pensaba Pablo? Lo que leímos. El que comenzó tan buena obra en ustedes, esa es una buena obra. Sí, acá dice.
dar con generalidad es una buena obra. Acá dice, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Es justo que yo piense así de todos ustedes. ¿Saben por qué? Dice Pablo, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes, dice, participan con, es decir, siempre están ahí presentes conmigo. Pero no están en la cárcel con Pablo, no. Le daban para qué, para que él siguiera llevando la palabra. ¡Wow! Por eso dice, participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado de llevar la palabra. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¡Wow! Tercero, un deseo genuino. Ya vimos dos cosas, hermano. ¿Cuál fue la primera? Amén. Segunda. Wow. Hermano, qué bien que entiende usted la carta a los Filipenses. Vamos aprendiendo juntos. Tercero, un deseo genuino. Versículo 9 al 11. Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor. ¿Qué es mejor? Pues lo bueno que hacen, y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Hermano, después de demostrar cómo los hermanos filipenses amaban de verdad mucho a Pablo, este siervo les abre su corazón escribiendo lo que ruega a Dios en sus oraciones por ellos. Pablo dice, ok, como veo cuánto me aman, les voy a abrir mi corazón. Dice Pablo, les voy a abrir mi corazón también a ustedes. Ustedes ya lo abrieron conmigo, ya me lo demostraron. Ahora déjenme abrir mi corazón con ustedes. Dice, y es, hermano, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no abrir un corazón por una iglesia que sabe no solo reconocer autoridad, sino que además cuida y está al pendiente de quien les habló la palabra para aquellos que reconocieran su necesidad en Cristo? Hermano, a ver, Pablo, ¿cómo no abrir el corazón ante una iglesia que se abrió también a ti? A una iglesia que reconoce autoridad y que sabe cuidarte. Dice Pablo, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no orar a Dios? Pido en oración, dice Pablo. Eso es lo que yo pido. Mi corazón es este: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Es decir, Pablo estaba diciendo algo más o menos como esto en palabras un poquito más entendibles. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más. Por eso dice que el amor de ustedes abunde cada vez más, que se amen más. Porque recuerden que habían tres clases sociales. Recuerda que le dije, Lidia, que económicamente era la que más tenía. Segundo, el carcelero, clase media, porque estaba a servicio de Roma. Y tercer clase, la más pobre, la mujer endemoniada, que la usaban aquellas personas para que les generara dinero, pero no le daban nada. No sé si le daban de comer a la muchacha. Tres clases sociales en la misma iglesia. Por eso dice, pido algo a Dios: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Es decir, que ustedes se amen cada vez más y que todo lo que aprendan les sirva para que disciernan correctamente. Es decir, si alguien está hablando de alguien, que discierna, digan, hermano, no podemos hacer eso, porque ella también es parte de la iglesia. Hermano, vean lo que Pablo oraba por ella. No oraba para que le enviaran más. Él decía, no, pido que entre todos se amen como lo han entendido hasta ahora, como han aceptado Lidia en este caso con su familia, como ha aceptado al carcelero y como ha aceptado a la mujer endemoniada, que saben que quizá la que menos tiene la mujer endemoniada, que llegó a lo mejor con lo que tenía.
que el amor que ustedes tienen crezca entre ustedes, para que tengan conocimiento, pero hicieran todo correctamente. Pablo está diciendo que todos ustedes aprendan que lo que hacen viene del corazón. No importa la cantidad, decía Pablo. No importa si esta mujer que tiene más manda esto o ofrenda esto, si el carcelero ofrenda esto o si la mujer ofrenda un peso o dos. No, aprendan a discernir todo correctamente, dice Pablo. Es lo que pido, que se amen más entre ustedes. Porque podía llegar a pensar eso, Lidia, decir, hermanos, es que pues yo estoy mandando más porque... Pablo dice, no, pido algo a Dios, que se amen entre ustedes para que tengan un mejor conocimiento de lo que hacen, que se amen más entre ustedes, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva, sigan con un corazón puro y así nadie podrá acusarlos de nada. Que los que vayan conociendo lo que vayan conociendo en Dios de la palabra o lo que yo los envío, los haga escoger lo que es mejor para que se sigan amando de corazón. Porque recuerde que le dije, hermano, el domingo pasado que en la iglesia había 3 cosas: respeto, armonía y autoridad. Respeto porque nunca juzgaron a la mujer endemoniada que quizá vino más que con lo que traía. Armonía porque al final, hermano, la aceptaron. Y tercero, unidad, hermano, que es lo que Pablo daba gracias a Dios por la iglesia de Filipenses. ¿Cuántos eran? No lo sé, pero había la familia de Lidia, la familia del soldado y la mujer endemoniada, que acuérdense que cuando fue liberada mucha gente lo vio. Cosa contraria, totalmente contraria. O sea, este es un lado, vamos a ver el lado contrario de la moneda. Cosa contraria, vean lo que Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia en Roma, por causa del orgullo que sí había en Roma. Chéquese, le voy a leer Romanos 12:3 en esta versión, escúchelo. Romanos 12:3, escúchelo. Dios en su bondad me nombró apóstol. Es decir, ustedes sí lo van a entender así. Dice a los hermanos en Roma, Dios me nombró como apóstol. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son cada uno. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios le ha dado como seguidores de Cristo, dice esta versión. O sea, acá Pablo sí sacó el orgullo de decir, a ver, hermanos, a ver, Dios me nombró apóstol y cada uno de ustedes acomódese a la fe que tiene y al llamado que tiene. Pero en Filipenses no. En Filipenses dice, pido a Dios que siga habiendo amor entre ustedes y que todo lo que aprendan les haga discernir de verdad lo que Dios les ha dado a revelar. 2 contrastes bien diferentes, hermano. Pero recuerde que la iglesia, hermano, que esta iglesia comenzó en Filipos, fue una iglesia, hermano, que Pablo también le costó. ¿Qué le costó en la iglesia, hermano, cuando recién llegó? Cuando liberó a la mujer endemoniada, ¿qué le hicieron a Pablo? El domingo pasado lo vimos. Le dieron de latigazos en la espalda. Le quitaron lo que traía y órale, le dieron. Perdón, de varazos en la espalda, hermano. ¿Cuántos? No lo sé. Y luego lo meten a la cárcel con grilletes que le apretaban. Pero no creo que le hayan puesto como que haya así, no, que le lastimaran. ¿Por qué? Porque le dijeron, y ten cuidado con estos, y los mandó al fondo. Hermano, Pablo no quería que la iglesia en Filipos cayera en lo que cayó la iglesia en Roma, o los hermanos que estaban en Roma. Pablo no quería eso. Por eso rogaba a Dios, por favor, pido a Dios, pido al Señor, dice Pablo, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Hermano, Pablo no quería esto en la iglesia en Filipos. Por eso le dice que los que vayan conociendo los haga escoger lo que es mejor para que se sigan amando como lo están haciendo. ¿Tienes más conocimiento de la palabra? Sí, deberías amar más tú a los demás. ¿Conoces mucho de la Biblia? Sí,
tú deberías amar a los demás, porque sabes lo que dice la palabra, dice Pablo. Es lo que está diciéndole a ellos, que el conocimiento que ustedes tengan los haga amarse más, no sentirse más, porque van a echar a perderlo. El que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar. Pero hay una cosa que pido a Dios, que se sigan amando entre ustedes, porque lo pueden echar a perder, como sucedió en la iglesia en Roma. Dice, porque con la ayuda de Jesucristo ustedes harán lo bueno, para que la gente alabe a Dios y honre a Dios. Hermano, al mostrar que la iglesia en Filipenses se amen genuinamente, sin importar la posición social, ¿sabes qué va a hacer la gente? Alabar y honrar a Dios. Pido algo yo también al Señor, hermano. Tomemos de la iglesia de los filipenses el amor genuino que tenían entre unos y otros. Hermano, ¿sabe por qué la gente le cuesta creer en el Evangelio? Creer en el Señor. ¿Sabe usted por qué le cuesta creer a la gente? Porque la iglesia no siempre muestra ser una. A veces, entre los mismos hermanos de las iglesias, a veces ellos mismos se soportan. Pero queremos que el mundo crea. Queremos que Dios obre. Dice Dios, a ver, si quieres que empiece con justicia, tengo que comenzar contigo, porque tú me conoces. Él no, pero tú sí. Porque hermanos, somos buenos. Señor, haz justicia en esta ciudad, porque ve los gobernantes, dice Dios, sale, voy a empezar a hacer justicia, tengo que comenzar contigo porque tú me conoces. No, Señor, pues sí. ¿Cómo comienzo con ellos que no me conocen? Pero tú sí me conoces. ¿Sabes lo que pido? Tengo que comenzar contigo. ¿Cómo quieres, hermano, que la gente afuera conozca el Evangelio? Si a veces en las mismas situaciones, en el mismo lugar que se reúne la iglesia, hermano, a veces ni entre unos y otros se soportan. O se juzgan por todo. Entonces, ¿cómo queremos que se cumpla Juan 17, versículo 20 y versículo 21? ¿Qué dice? No te ruego solamente por esto, decía, por sus apóstoles, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Y si tú eres apóstol del Señor, hermano, discípulo de Cristo, tómalo. Si eres discípulo de Cristo, tómalo. Te pido que todos ellos estén unidos. Que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén unidos entre ellos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Queremos que Juan 17, 20 y 21 se vea una realidad, hermano. Cuando, hermano, de verdad, dentro de la misma iglesia, hermano, hay hermanos que lamentablemente no se pueden ver. Señor, que el mundo crea, pues sí, pero yo oré algo, que sean uno. Y no creo que entre Dios y Jesús hubiera diferencias. Yo pienso de esto y tú piensas de aquella manera. Hermano, qué hermoso es orar de verdad. Qué hermoso es orar por una iglesia que no solo reconoce autoridad puesta por Dios, sino que también sabe honrarla, cuidarla y respetarla. Qué fácil es orar por una iglesia así, hermano. Por una iglesia que reconoce autoridad de Dios. Señor, mi hermano tal es el hermano, Señor, de la iglesia. Cuidado que reconocen la autoridad. Y todavía, hermano, como cereza del pastel, añádele que muestran un amor genuino entre unos y otros. Esa es la cereza del pastel. O sea, ¿cuál es el pastel? Que reconocen autoridad y saben cuidarla y honrarla. Ahora va la cereza. ¡Pum! Que muestran amor genuino entre unos y otros. Hermano,
A eso nos está llamando el Señor a través de esta carta a los filipenses. ¿O nunca la habías leído así? ¿O siempre leímos nada más el versículo, Filipenses 1:6? El que empieza la buena obra. Sí, hermano, pero tú eres de los que nunca has entendido lo que es dar al Señor. ¿Nunca has entendido lo que es dar al Señor? Y todavía quieres que te diga Filipenses 1:6. No, hermano, yo creo que necesito leerte lo que dice, lo que le escribió los de Corintio. A Corinto. Que lo que dijeron dar, vamos a ir como que adelantando para que lo que prometieron lo den generosamente. Hermano, a eso es lo que está llamando el Señor a través de esta carta. A eso. A eso. Él desea mostrar al mundo a través de nosotros. ¿A través de mí? Sí. ¿A través de ti? Sí. Él desea mostrarse al mundo. Ya está. Dios, hermano, ha visto la iglesia. Por eso vas a encontrar: escribe esta carta a tal iglesia. Que haces todo por amor, que haces todo bien, pero has olvidado algo que es la esencia de todo lo que haces. Dice que has olvidado tu primer amor. Es decir, todo lo haces como maquinita, pero ya no me amas. Ya no me amas. Sinceramente ya no me amas. Lo haces de forma automática. ¿Por qué? Nada más porque sé que la Biblia lo dice. Tengo que amar porque la Biblia lo dice. Tengo que hacer, pero no porque lo hayas entendido. Hermano, la iglesia, ¿por qué escribe, hermano, la carta del ángel en Apocalipsis a tales iglesias? Para que nosotros, al leerlo, temamos también. Y no sea que yo nos diga: escribe la carta a la iglesia acá en Costco. Hacen todo por amor. No, hermano. No. Todos queremos escuchar y escucharemos por el Señor: buen siervo y fiel. Pero para eso necesitamos entender Filipenses también. No es una carta aislada de las demás. Hermano, hasta que nos veamos de verdad como la familia de Dios, Juan 17, 20 y 21 será una realidad solita. Solita. Porque Dios es fiel. Cielo y tierra pasará, ¿más qué? Mi palabra no va a pasar. Y cumpliré tarde o temprano, porque ese es Dios. Cumplirá tarde o temprano. Pero de que se cumple, se cumple. También esto, hermano. Si nosotros hacemos lo que la iglesia en Filipos hacía, en Filipenses hacía, hermano, Dios te da la gracia para que conozcas más la gracia del Señor, y la paz de Dios para hacer todo lo que hagas te va a llevar a más, hermano. Te va a llevar a más. Hermano, decía Jesús: quien tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Póngase de pie, hermano. Y yo le quiero ser franco y quiero abrir mi corazón con usted, hermano, porque sé que usted también lo ha abierto con nosotros muchas veces. En todas nuestras oraciones, por todos ustedes, oramos con alegría, hermano. Cada vez que el Señor nos permite, hermano, oramos y damos gracias a Dios por cada uno. ¿Por qué? Porque son amadas del Señor. Son la niña de los ojos de Dios. Y yo con la niña de los ojos de Dios no me meto. Yo quiero en el Señor, hermano, que juntos entreguemos al Señor una iglesia, hermano, sin mancha y sin arruga. Quizá, hermano, hay a veces que plancharle más para que la arruga se quite. Pero Dios es bueno. ¿Por qué? Porque cuando entiendas, hermano, la carta a los Filipenses, se cumplirá algo en tu vida. Porque no solamente fue para los Filipenses, también es para ti. El que empezó la buena obra. Cuando entiendas, hermano, lo que es dar a Dios y respetar a la autoridad, hermano, y amarse unos a otros, quien empezó la buena obra, porque no solamente era dar, era que el que se amaban, Pablo admiraba eso, la va a terminar.
porque fiel es Dios.